Alberto Fernández, ¿no? ¿Por qué decimos esquizofrénica? Estamos refiriéndonos al comunicado de Cancillería, lo leías, estaba en la tapa de todos los diarios, la condena de la DAIA. Vamos al segundo párrafo, ¿no? 2 días antes había estado Sergio Massa en la DAIA. No, claramente... Apoyando el reclamo de Israel. Hay que decir, claramente uno cree que si Sergio Massa es presidente, la política exterior argentina va a ser más clara, por lo menos, ¿no? Pero me parece que no vas a tener estos vaivenes seguros. Los vaivenes. Pero lo de este gobierno es impresentable. Pero aparte los vaivenes, dentro del mismo comunicado están los vaivenes. Dentro del mismo comunicado hay una contradicción que es extraordinaria, que es, arrancamos acá, nuestro país condena, no, arriba, ahí estamos. La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce, acá está el punto clave, reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Dice la Cancillería que fue la posición que adoptó Alberto Fernández, Cafiero en los primeros días. Muy bien, Argentina con la posición que había que tomar. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional humanitario y la obligación de proteger la población civil. Hasta ahí, pongámosle que dijera eso, bueno. Ahora, lo que no tiene sentido es decir que se reconoce el derecho de Israel a la legítima defensa y acto seguido dice nuestro país condena el ataque de las fuerzas de defensa contra el campo de refugiados de Jabalí en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. ¿Por qué acá hay una contradicción que es fenomenal? Porque este ataque, que hay que decirlo, yo lo dije ayer, se habla de campo de refugiados porque formalmente la ONU lo reconoce como un campo de refugiados, pero es uno de los delirios que hace la ONU respecto al tema palestino. Porque esto era un campo de refugiados en 1948, cuando había gente que efectivamente había sido desplazada. Ahora, estos son segunda o tercera generación, no son refugiados, viven ahí, es su lugar en Gaza. Sí. Y si vos ves... Y después estás tomando cierta la información de los terroristas, ¿eh? Bueno. Que este es el otro punto. A ver. Entonces, primer punto, se habla de campo de refugiados, la ONU lo reconoce, pero es un barrio más de Gaza que no se diferencia de los otros barrios que no son campo de refugiados, más allá de que la ONU lo reconoce como tal. Primer punto. Segundo punto, Israel informa que lo que hizo fue un ataque para matar a el comandante Ibrahim Biari, que había sido uno de los responsables de las atrocidades del 7 de octubre y que tenía en este campo, que en realidad, insisto, es un barrio dentro de Gaza, un complejo, y muestra las imágenes donde se ve en la imagen satelital del complejo de cómo había túneles para acceder justamente a este complejo, de cómo había lugares de los cuales se lanzaba cohetes, todo en medio, por supuesto, de edificios donde vive gente y población civil. Entonces, era un blanco militar. Ahora, claro, de hecho, Hamas no desmiente que mataron a este hombre. O sea, ni siquiera es que hay una desmentida a lo que dice Israel de que mataron a ese hombre en ese ataque. Entonces, la pregunta es, era un objetivo militar rodeado de población civil. ¿Qué hace Israel? ¿Cómo Israel puede defenderse y atacar este tipo de blancos sin afectar a la población civil? Es imposible. Sí, igual estás hablando de Argentina, un país, nuestro país, que todavía no reconoció a Hamas como una organización terrorista. Bueno, que es un reconocimiento de los principales países libres del mundo, ¿no? La Argentina no lo reconoce. Pero desde ya que no lo reconoce, y de hecho después más abajo dice el comunicado que Argentina aprobó una resolución de las Naciones Unidas que llamaba a una tregua, lo cual es una incoherencia también. Esa resolución ni menciona el terrorismo. No, pero aparte vos no, ¿qué tregua vas a hacer con un grupo terrorista que ayer mismo volvió a repetir que va a haber segundo ataque, tercer ataque, cuarto ataque, hasta eliminar a Israel? ¿Qué tregua vas a hacer? Esto es lo que es importante, hay que entenderlo, porque hay que tener posiciones claras frente a esto. Porque si vos le decís que Israel tiene derecho a defenderse, hay que saber, no hay forma de que Israel pueda atacar a Hamas sin que haya víctimas civiles, por la forma en la cual Hamas actúa. Pero, y después, no es Israel Estado contra otro Estado. Es Israel Estado contra una organización terrorista. Punto. No hay nada para discutir. Una organización de terrorista que utiliza a la población civil palestina para protegerse a sí mismo, que utiliza los túneles que tiene para proteger. Entonces, claro, por ejemplo, Israel llega a una tregua y dice, ok, no ataco más para que no mueran civiles palestinos. Y entonces jamás va a hacer esto, que es lo que hizo ayer, por ejemplo. Le tira una bomba. ¿Qué hace Israel? No tiene que destruir el lugar donde se lanzó ese cohete. Ahora, si Israel destruye el lugar donde se lanzó ese cohete, es muy posible que haya algún civil palestino que muera. ¿Por qué? Porque jamás te lanza ese cohete al lado de una escuela. Claro. Sí. Y entonces, o sea, habría que decir entonces que Israel no tiene derecho a defenderse y que Israel tiene que dejar que le maten a 1.400 personas, que Israel tiene que dejar que le sigan disparando cohetes. ¿Por qué? Porque si se defiende y ataca a Hamas, van a morir civiles. O sea, es una posición imposible. Otra cosa. Los terroristas de Hamas, hace 2 días, también dijeron que ellos no tienen por qué cuidar a los civiles. Exacto. Es decir, a Hamas no le importa
que en los ataques mueran civiles. Es más, no le importa ni matarlos a ellos, a los civiles. Es al porque de revés. hecho lo hacen. Le conviene. Claro. Porque genera Entonces, este tipo de respuestas. ahí está el Como que comunicado. Argentina condene. Bueno, obviamente Comunicado de la DAIA, sí. la DAIA condenando las críticas vertidas por la Cancillería Argentina hacia Israel, la DAIA, entidad representativa de las comunidades argentinas, bueno, lo lógico, firmado por Jorge Nobrowitz, que es el titular de la DAIA. Ahora, me parece que, insisto, hay que ser claro. O Israel tiene derecho a defenderse y por lo tanto va a realizar ataques, y por eso Israel viene desde hace semanas diciendo tienen que evacuar el norte, tienen que irse, llamando a los civiles para evitar que haya un mayor número de bajas, o hay que decir si no queremos que muera ningún civil palestino, bueno, que Israel entonces no tenga derecho a defenderse. Bueno, permiso.